Buen día, señores del Grupo Empresarial de MIE. Hoy les voy a hablar sobre una lección aprendida del primer accidente que ya tuvimos este 13 de febrero de 2025. Desafortunadamente este primer accidente, algo tenemos que aprender y el propósito es explicarle y tener en cuenta todos los aspectos necesarios para que no vuelva a repetirse accidentes en las vías, principalmente para los señores asesores de venta, que son pues en este momento eh, los más expuestos debido a pues a la cantidad y debido a, a los viajes que hacen de un municipio a otro con el propósito de fortalecer las ventas al interior de la organización. Entonces, ya comentándole sobre lo que pasó, eh, la señora Milena, Marcela, hizo la respectiva, Marcela Gómez hizo la respectiva FURAT, y pues yo ahora hice la investigación del accidente y lo que pasó fue que el asesor inició sus labores el 16 de enero, o sea, no llevaba ni un mes trabajando y el 13 ahorita de febrero se nos accidentó. Eh, Él iba hacia en la vía Armero Cambao, llevaba en el kilómetro 2. Él se golpea y en este momento pues está en recuperación. Le dieron una incapacidad eh, inicial de 4 días y esperemos que él se recupere. Entonces se golpeó en el tronco, se golpeó en el tórax, pues lógicamente en las manos, en las piernas. Y, y generalmente cuando él se dirigía hacia alrededor de las 7:40, pierde el equilibrio y pierde la estabilidad de la moto y se cae. Sí, eso fue lo que básicamente pasó. El equipo de trabajo de la empresa enfoca que todos los trabajadores de la empresa que conducen, tanto conductores de motos como de vehículos, tengan en cuenta reducir la velocidad antes de coger las curvas, que fue la causa principal, eh, o es la causa principal a nivel general sobre la ocurrencia de estos accidentes. Se debe frenar antes de coger la curva. Eh, y pues lógicamente hay cositas más que hay que tener en cuenta, como inclinarse un poco al momento de coger la curva. Existen unas recomendaciones, ¿cierto? Hay que frenar siempre, como les digo, antes de la curva. Mantener una mínima aceleración en una curva. No podemos, por decir, si vamos a coger una curva, no podemos enclochar o querer meterle un cambio, sino eso se hace también antes de esa aceleración, antes de coger la curva, ¿sí? Y eso ya los conductores que son veteranos ya saben cómo es moverse en la carretera. Tenemos que tener siempre la mirada al frente. Tenemos que, si hay lluvia o grava en la curva, tenemos que observar, ¿cierto? Para reducir la velocidad o simplemente pasar los obstáculos que existan. Eh, Hay que, al momento de salir de la curva, saber acelerar. Con los resultados tenemos dos cosas. Una, lo que pasó ahorita, que la caída eh, en la vía o simplemente continuar la marcha, ¿sí? Lógicamente yo siempre le recomiendo a los muchachos que conducen que uno debe tener en cuenta como guía de referencia las líneas de la vía y siempre ir paralela a ellas. ¿Para qué? Para no invadir carril y para pasar las curvas apropiadamente. Si yo tengo en cuenta es eso, principio muy básico, las líneas, y me voy siempre paralelo, eh, voy a tener en cuenta que tengo que reducir la velocidad en los puntos de las curvas, ¿sí? Para no tener que desviarme de las líneas de referencia. Ya como análisis de causas, principal, eso es a nivel mundial, a nivel general, el exceso de la velocidad. ¿Qué tenemos que hacer? Frenar antes de la curva. Otra causa fundamental también es el estado del vehículo, puede pasar. Por eso tenemos que tener el vehículo en buen estado. Cuando digo que el vehículo en buen estado, los frenos bien graduados, buenas llantas, ¿sí? Sin fallas mecánicas y demás.
La inclinación de la vía es muy importante, ¿sí? Que ya sabemos que que si cualquier conductor coge una vía, una curva en exceso y hay una inclinación inapropiada por la construcción de la vía o simplemente el vehículo se me va a voltear, la moto se me va a voltear o el carro se me va a voltear. Debemos evitar siempre frenar en plena curva. Eso, ¿por qué? Porque si está lisa o el vehículo se puede voltear, ¿sí? La moto se puede salir de la llanta, ¿sí? Si identificamos que el pavimento está en mal estado o liso, debemos de siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Si vemos que está mojado, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la velocidad. A veces también es control del acelerador, ¿sí? Si nosotros enclochamos un vehículo y va cargado, por ejemplo, en el caso de los carros, el vehículo va a coger más velocidad, ¿sí? Entonces, en las curvas no podemos hacer eso. Ya tenemos que llevarlo con el cambio apropiado y coger la curva de tal manera que no se nos vayamos a resbalar o demás. Teniendo en cuenta también, como conductores, nosotros tenemos experiencia de la geografía de la vía, ¿sí? La geografía de la vía es fundamental y de acuerdo a eso marchamos, ¿sí? Si nosotros vamos a coger una loma, pues vamos en cambio pesado, ¿sí? Primera, segunda, tercera, de acuerdo al grado de inclinación de la vía. Si, si, si voy en plano, pues ya sé que vamos en cuarta, quinta, si es bien recto, ¿sí? Pero si cogemos por ejemplo, por la vía de la nariz del diablo y la cogemos en quinta, en esas curvas tan cerradas, graves, no es que excedemos la velocidad y en cualquier momento nos podemos salir de la vía, ¿cierto? Las causas inmediatas, podemos perder el control como pasó y eso se debe al exceso de velocidad. De pronto también podemos, una mala frenada en la curva, se genera deslizamiento de la llanta, perdemos el control y nos podemos caer. La reacción del conductor frente a la emergencia puede generar causal de accidente. Sí, también el conductor, porque hay conductores que se les puede deslizar vehículos, pero ellos lo controlan porque ya tienen capacidad de reacción o en pocas palabras, más experiencia. Como causas básicas, el uso inapropiado de la velocidad en una curva, cual si cogemos una curva cerrada como la que le decía, la de la nariz del diablo y toda esa área en la cual se mueve, debemos andar entre 20 y 40 kilómetros. En curvas medianas, 40, 60. Y ya en curvas bien amplias y planas, pues ya podemos 60 kilómetros hasta 100 de acuerdo a la, si son demasiadas amplias. En los giros, por ejemplo, como en las esquinas, debemos de a 20 a 30 kilómetros. En las glorietas de 30 a 50. ¿Qué pasa si nosotros excedemos los límites o superamos esto? Pues hay riesgo de que nos accidentamos, nos salgamos de estas curvas. Sí, por eso yo aquí les coloco en el rango que nosotros debemos andar de acuerdo a... Ya los conductores que somos veteranos no estamos ahí pegados al velocímetro porque eso también es desconcentración, sino ya sabemos y tenemos experiencia a cuánto podemos coger las curvas porque ya es algo natural, porque conocemos la vía y porque demás, ¿cierto? Pero estos son los límites establecidos, ¿sí? No, yo como especialista, yo le doy la formación básica para que ustedes tengan o tomen los aspectos para mejorar en estas situaciones, ¿sí? ¿Qué aprendemos nosotros de esta lección? Siempre cuando ocurre un accidente nos podemos lesionar y al finalizar vamos a estar incapacitados, vamos a estar en curaciones, vamos a estar, sí, entonces evitar que estos sucesos ocurran y también involucra que puedan pasar a mayores y pues la idea es que no. Afortunadamente el grupo empresarial de MIE tiene buenas estadísticas, no han habido eh, consecuencias que nos tengamos que lamentar en temas de seguridad vial, ¿sí? Pero por eso es que siempre tenemos que fortalecer este tema y evitar que ustedes, asesores o todos los que conducen bicicletas y demás, que son actores viales, eh, tengamos en cuenta
eh, no sobrepasar los límites establecidos para evitar accidentes en las vías, ¿sí? O poner en riesgo la seguridad de personas terceras o que no tienen nada que ver en, en las vías, ¿cierto? Que esto se está viendo mucho. Si nosotros somos buenos conductores, también tenemos que tener presente que hay malos conductores y esos nos pueden generar un accidente. Entonces, por eso es que siempre tenemos que estar en la vía concentrados, evitando que eh, eh, otras personas nos puedan atropellar, nos puedan accidentar. Entonces, muchachos, de todo, muchas gracias por estar cuidándose en ustedes mismos durante las salidas a realizar sus actividades de ventas. Esperemos que este año podamos reducir los accidentes de tránsito. El año pasado tuvimos 9 accidentes y un casi accidente que no tuvo consecuencias de tanto a la moto como a la persona. Eh, entonces, pues la idea es este año reducirlos y que no vayan a haber consecuencias eh, de accidentes graves o mortales, ¿cierto? Que es lo que nosotros buscamos en esta parte de prevenir los accidentes al interior y afuera de la calle donde ustedes operan. Muchas gracias, de esto les quería hablar y tengan en cuenta todos estos tips que les di en esta lesión aprendida que hacemos la respectiva divulgación de acuerdo a la investigación que se realizó. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.